Es verdad, la sensibilidad térmica. Oye, Sensibilidad, ¿quieres darle la bienvenida a nuestra preciosa invitada? Por supuesto, y además que, usted como dice preciosa, aprovechen, métanse a romántica.cl y la van a poder ver en vivo y en directo en nuestra cámara web online. Ella es Javiera Benítez, socióloga de la Fundación San Carlos de Maipo, y vamos a hablar un poco de este tema que nos preocupa mucho. 75% de los niños han sido víctimas de violencia intrafamiliar. Bienvenida, Javiera Benítez. Muchas gracias, Sebastián y Teresa, por invitarme nuevamente a la radio. La primera pregunta que tengo que hacerte, y lo comentamos con la Tere antes de comerciales, es ¿desde dónde ya se puede decir que es violencia contra un hijo? ¿Cuál es el... ¿Cuándo uno puede decir que ya esto ya es violencia? De ahí para arriba está la violencia. ¿Un reto fuerte? ¿Un tirón de mecha? ¿Qué? ¿A dónde nos circunscribimos? Cualquier expresión que cause daño al desarrollo y al bienestar del niño ya se entiende como violencia. No es solo lo que siempre entendemos que es una violencia física, sino que también hay maltratos que son los más frecuentes y que están escondidos en esas cifras, que es el 3 de cada 4 o el 75% de los niños que dicen haber sido maltratados. Detrás de eso hay mucha violencia psicológica, donde está el denigrar al niño, donde está el hablarle mal, donde está incluso el desatenderlo y no darle la atención básica que necesita un niño que depende de un adulto. Javiera, perdón, Seba, cuando tú dices que el niño reconoce haber sido maltratado, ¿el niño responde a una pregunta que ustedes como adultos formulan y pueden concluir que es un maltrato, o un niño desde cierta edad ya lo reconoce una desatención, reconoce una descalificación? Se le pregunta en las palabras que un niño puede reconocer lo que uno entendería que detrás de eso hay una desatención. Por porque ejemplo, no siempre tu tiene mamá conciencia. no te da la comida, por ejemplo. Es que lo pregunto porque Sí. eso también es lo que yo creo que lo hace más grave. Porque nosotros estamos hablando de los niños, pero finalmente somos los adultos quienes educamos a esos niños y nosotros los educamos según nuestra propia historia. Entonces, pensando en las románticas y románticos que escuchan, por ejemplo, cuando uno ha sufrido algún tipo de violencia en una relación de pareja, en general, y no estoy hablando de coscacho, en general, sea combo, grito, maltrato, descalificación, presión, manipulación económica, uno toma, cuando uno sostiene una relación de pareja así, uno después de haberlo conversado y trabajado, como adulto recién toma conciencia. Entonces, yo quiero partir de la base para las personas que nos escuchan, que esta conversación es para que generemos conciencia antes del juicio y el prejuicio. Es como a muchos de nosotros nos ha pasado, nos puede pasar, y a veces se nos escapa de las manos porque no tenemos conciencia de lo que estamos haciendo, no porque seamos malos. Y esta conversación es para, en el fondo, aprender, crear una nueva educación y una nueva forma de relacionarnos que permita, en el fondo, que un niño crezca en un ambiente seguro, porque si ese niño es maltratado y no tiene conciencia, va a ser maltratador probablemente, o se va a creer merecedor de ese maltrato, o va a creer que la vida es así. Bueno, claro, tal como tú dices, la violencia es una conducta aprendida que uno la aprende en sus relaciones diarias, y también porque está, en cierta manera, permitida socialmente y no se castiga las expresiones de violencia, ya sea dentro de la familia o niños, en el fondo, o personas que viven la violencia en sus barrios o en distintos lugares, en el fondo. Entonces, y mucha violencia la cometen de repente personas, y la violencia intrafamiliar, personas que están viviendo situaciones ellos violentos, porque se ven sometidos a una situación de estrés extremo, donde no controlan después sus emociones, en el fondo, y cualquier cosa o situación que me saque de mi lugar, en el fondo yo voy a reaccionar de una manera en la cual sometemos cuando estamos bajo presión. Cuando estamos bajo presión. Claro. Esa cifra, Javiera, de 3 de cada 4 o 75%, ¿son cifras a nivel nacional? Es una cifra, sí, que levantó un estudio de la UNICEF hace un tiempo, y es difícil comparar a nivel internacional, decirnos cómo estamos, porque también depende mucho cuál es la definición que hace un país del tipo de maltrato, o qué es lo que es maltrato, cómo lo medimos. Hay estudios a nivel internacional, la OMS lo mide preguntándole a los adultos qué recuerdo tienen de cuando niño, y ya solamente en el fondo del recuerdo, que muchas veces esos recuerdos se borran, 1/4 de los adultos reconocen solo haber sido maltratados físicamente. No estamos incluyendo la violencia psicológica. Te iba a preguntar justamente eso, porque de ese 75% de niños que han sido víctimas de violencia,
claro, sería interesante ver cómo se distribuye esos tipos de violencia dentro de esos 3/4 partes de la población, digamos, porque a lo mejor de ese 75%, un 80% al 75% son golpeados tal vez. O entonces, sabiendo un poco la distribución del castigo o de esta violencia, uno puede más o menos enfocar las políticas públicas o algún tipo de política a tratar de solucionar ese problema que es el mayoritario dentro del 75%. Sí. Entonces, ¿hay alguna, en Chile por lo menos se sabe? Lo que podemos saber es en el fondo a través de las denuncias, pero también en el fondo quien accede a las denuncias es un tipo de público particular, y por eso vemos que la mayoría de las personas que denuncian son mujeres, adolescentes, en el fondo, que ya pueden por lo menos por sí solas ir a hacer y acudir a los organismos que están disponibles como para hacer la denuncia. Y estas niñas que llegan a hacer la denuncia van porque ellas fueron violentadas, digamos, han sufrido violencia, y además sus hermanos, por ejemplo, sus hermanos más chicos. Muchas veces seguramente sí. En el fondo, al ser un tema epidémico, claro, en el fondo contagia a todo, en el fondo, dentro de una familia, y se va expandiendo incluso también en familias extendidas. Pero la buena noticia es que se pueden hacer cosas en el fondo, y la Fundación San Carlos de Maipo está apostando. Bueno, la vez pasada vino Marcelo y les contó de comunidades que se cuidan, donde estos temas se van tratando a nivel comunitario y se van estableciendo en el fondo lenguajes comunes y normas comunes, visiones comunes. En las 3 comunidades en las que estamos hoy día ya han desarrollado la visión de qué es lo que quieren ser ellos comunidad y como comunidad, y cómo lo van a lograr en el fondo, y vamos unificando esos criterios y ese discurso social que es necesario construir, hasta dónde están nuestros límites. Muy bonito en lo que hacen ustedes en esas comunidades, porque en el fondo generan comunidad. Entonces las personas que sentían que no pertenecían a ninguna parte o que no tenían redes de apoyo se sienten miembros de un grupo social en el que todos formamos parte y donde establecemos nuestras propias reglas. Así es. ¿Y cuál es la iniciativa Casa del Encuentro? Casa del Encuentro es una iniciativa que nosotros apoyamos, es una casita, le decimos, la casita de las palabras, que queda ubicado en la Pintana. Ese proyecto lo ejecuta una fundación que se llama Santa Ana Emprende, con el apoyo de la Fundación San Carlos de Maipo, donde hay psicólogos a disposición de mamás o cuidadoras que quieren llevar a sus niños muy pequeños, de edad en el fondo, que no hablan, y se les llama Casa de las Palabras porque la idea es enseñarle a la mamá o al papá o a la cuidadora o a la hermana a entender los gestos de un niño que no habla, y que hay ahí emociones de malestar, que hay emociones de felicidad, y cómo yo como adulto puedo interpretar en el fondo y ponerle palabras a lo que el niño está sintiendo. Un niño que no habla porque todavía no aprende a hablar. Claro. No que un niño esté por la violencia que tuvo reprimido. Estamos hablando, digamos, de menores, claro, que están recién... Menos de un año, digamos. Desde guaguas recién nacidas hasta niños chiquitito, que ya están teniendo sus primeras palabras de lenguaje, que también es importante que los niños aprendan a ponerle nombre a sus sentimientos, porque somos bien malos para ponerle nombre. Y ahí es cuando se da el llanto, la pataleta, que tanto descoloca también a muchos adultos. También estamos propiciando otro programa, es un programa muy bonito que se llama Programa Familias Unidas, que estamos trayendo desde Miami directo a Chile, como Fundación San Carlos de Maipo, y es un programa de habilidades parentales. Aquí la OMS, ante situaciones de maltrato de cualquier tipo, lo que recomienda y lo que dice que es verdaderamente lo que funciona es en lo que hemos invertido re poco como país, que es cómo educar a los padres. Se habla de la educación en los colegios, se habla de la educación superior, pero de verdad que nadie nos enseña a ser padres, no nacemos sabiendo ser padres, y cuáles son esas habilidades mínimas que tenemos que tener para leer a nuestros hijos, para comunicarnos efectivamente con ellos y aprender a ser un factor protector de nuestros niños, educar y no ser un factor de riesgo más en el fondo para que estos niños después tengan conductas problemáticas y reproduzcan la violencia. A propósito de habilidades parentales y la pregunta que hacía Sebastián cuando llegaste, Javiera, ¿podríamos dar un par de ejemplos de como conductas que están de alguna manera todavía permitidas por la sociedad, pero que se ha estudiado que son violencia para un niño? Podríamos hablar... hoy día, bueno, los chilenos somos bien buenos para minimizar todavía el rol del niño y darles tareas
o castigarlos sin decirles por qué los castigamos. Cuando tenemos un niño que no está puesto en la posición de una persona que es ciudadano como cualquiera, por más de que legalmente no tenga la de ciudadano, pero que yo puedo pasarlo hoy día, y a mí me ha pasado con mis hijas, que la señora se le pasa por delante en la cola del supermercado y uno las dejó cuidando el puesto, pero porque es un niño, finalmente. Y el niño vale menos en la sociedad y alguien, por ser de mayor edad, tiene mayor derecho, en el fondo. Y nosotros como papás también tendemos a hacerlo muchas veces, a mirar que estos niños no son sujetos de derecho. Y eso también hay que hacer una canonización poco a poco de que son personas que necesitan validarse, que necesitan expresar su opinión, y que yo como adulto, para establecer una comunicación efectiva con ese niño, por más que no esté de acuerdo con lo que él está diciendo, yo tengo que permanentemente hacer y tener una actitud de escucharlo y de validar y también replicar lo que él me dice, porque muchas veces esas diferencias que se dan y que llevan a situaciones de maltrato es porque yo no entendí lo que me estaban tratando de decir. Yo entendí lo que yo quise entender desde mí mismo. ¿El adulto o el niño? El adulto. Es muy importante cuando el niño nos Dame dice un ejemplo, algo. por favor, pensando en las personas que están escuchando. Un ejemplo de que un niño diga una cosa y el papá entiende otra cosa. Chuta, soy re mala para los O que no lo... por ejemplo, si yo te digo, mamá, no me gusta ir al colegio los lunes. Claro, y que yo lo tildo de flojo. Ya. Y que yo le digo, esta niñita tiene colegitis, y yo la empiezo a tratar de que a ti no te gusta ir al colegio porque eres floja, porque te va mal. No, es que solo los lunes. Esto es un juego pruebas, de te rol. apuesto que tenéis pruebas, la clásica es. O le duele la guata el domingo en la noche. Pero es que de repente la niña Es que tu le pasa profesora algo me ha el lunes. dicho que tú te portas pésimo, Pero y yo quizá empiezo así el niño con está una espiral. tratando de decir que algo pasa los lunes que es distinto a otro día y no es porque sea después del domingo, ¿cachai? Sí. ¿A eso te referí? Claro, y en el fondo yo decir, a ver, ¿no te gusta ir los lunes o no te gusta ir otro día de la Ya, pero yo semana? creo que nosotros estamos más graves. O cuando yo te pido ejemplo, o el Seba daba ejemplo de dónde empieza la violencia, yo creo que hay cosas que para algunos de nosotros son obvias y para muchos adultos que están escuchando no son obvias. ¿Me entiendes? Por ejemplo, cuando un niño dice lo que piensa o lo que siente con respecto a un tema que están hablando los grandes o que están hablando los hermanos, todo, ay, tú no opines tontera o tú no te metas, y están todos en la mesa, O por tú no ejemplo. opines, clásico. Eso es lo que se le llama barrera de la comunicación efectiva con un niño. O sea, yo lo estoy desvalidando, y el cerrar temas sobre el cual una persona no puede opinar, lo único que va generando es una distancia en la cual ese niño va a seguir opinando eso y no va a cambiar su opinión, pero yo no voy a saber después lo que él opina, ¿no? Ya, se enoja uno de los adultos en la mesa y golpea la mesa, ponte tú. ¿Eso es una conducta que deberíamos evitar? Debiésemos evitarla. Yo te lo estoy preguntando con pera y manzana, Sí. porque de verdad yo creo que es la única forma de generar conciencia, como de que todos participemos de este nuevo club del amor, ¿me entendí? Sí. Y de decir, ya, a ver, relacionémonos de otra manera. Claro. ¿Qué pasa? Ejemplos hay millones. La verdad que... Los gritos, los castigos, los insultos, las descalificaciones. es ponerse en la posición de que disciplinar es enseñar y no castigar. Que es la regla en el fondo que es infinita y que nos va a abrir hacia las posibilidades de establecer una buena conexión con el niño. O sea, si yo me pongo desde la creencia, que también es muy chilena, de que disciplinar es lo mismo que castigo, y que castigo muchas veces lleva al castigo físico, en el fondo yo lo único que estoy haciendo es borrar a ese niño y no validarlo como un otro y no enseñarle nada finalmente. Yo no le estoy traspasando ni un conocimiento. En cambio, cuando yo recojo, lo arreglo y te lo devuelvo de una manera positiva, en el fondo yo lo que estoy haciendo es decirle, lo que tú me dices es válido, pero en el fondo existe esta otra manera de pensar, o borrar, por ejemplo, un dato muy clave para nosotros como padres es borrar el tú eres. Siempre recibir las cosas desde el yo siento. En el fondo, cuando yo le digo, tú eres flojo, no, yo me siento mal cuando tú no me quieres ayudar, porque para mí es muy importante esto, por ejemplo. Eso sí son casos más concretos, en el fondo, donde nosotros siempre tendemos a etiquetar al niño y finalmente lo dejamos como un flojo, y generalmente esos adjetivos van variando, pero van menoscabando la... más fuerte que eres un flojo. Muchas veces se los Acá pasa la mano. estamos usando las palabras. Claro, más... estas son las palabras suavecitas, digamos. Pero Claro. eres una aquí, eres una allá, te has portado mal. O lo peor es, y tu hermano no hace eso, esa comparación odiosa que de repente uno comete el error. ¿Por qué tú y tu hermano mira cómo está?
Y creo que comparar a los hermanos cuando alguien hace algo bueno o otro malo es terrible. Lo más malo que hay. Son personas totalmente distintas. Y empiezan a ver celo. Pero claro, en el fondo muchas veces nosotros nos dedicamos a decir, tú eres así, y si yo se lo planteo desde el cómo yo me siento con ciertas actitudes, obviamente yo hablo mucho más la recepción de la otra, de ese niño, y también me va a entender a mí. Pero entre los adultos es lo mismo, claro, si pudiéramos hacer eso entre adultos y también... Sería genial. Sí, pero otro tema importante de por qué las habilidades parentales, porque también en el fondo no es que nosotros no sepamos saber lo que quieren los niños, pero hay características propias biológicas y físicas del proceso de crecimiento de los niños que es importante entender de por qué yo cuando a uno adolescente le hablo, él no me escucha o yo siento que no me escucha. ¿Por qué? Porque hay procesos neuronales en ese minuto de que, o sea, es un tema más científico, pero hay cortes en ciertas partes y en ciertos neurotransmisores que el adolescente necesita rehacer en el fondo, y que le impide tener conexiones con otros, simplemente, o sea, es un tema cerebral. No, aquí no es una voluntad del adolescente de no escuchar y de tener, en el fondo, esta amistad o esa como esa intención al riesgo permanente que tienen los adolescentes, de que no ven el riesgo, es porque no lo ven. O sea, biológicamente y neurológicamente los niños no ven el riesgo, los adolescentes. Porque esa parte de las neuronas se está reconstruyendo. Esa parte tiene que volver a hacerse. No sabía que no venía de ahí. Así. O sea, yo tuve un corte neuronal mucho tiempo. La verdad que el cortocircuito es bastante real. Pero si nosotros como padres entendemos eso del adolescente, de que yo no de que él no me contesta, porque el bien mal. ¿Cómo la da el pavo, digamos, que no te pega? Pero ¿cómo le explicas el riesgo entonces? ¿Él es capaz de recibirlo? Sí, po. Cuando tú se lo explicas, sí. Oye, mira, es importante que no te emborraches porque, mira, ¿sabéis qué? Si tomáis ese ahí tiene que, la información con información, y ahí hay otro punto importante. Al adolescente por sí sola, si no va ligada a emociones o a habilidades concretas, la información incluso puede ser un riesgo. Si yo le digo, mira, si tú consumes esta droga, a ti te va a pasar esto, otro, no sé, vas a ver elefantes verdes y no vas a sentir control de ti mismo. No, una persona que está que le gusta sentir esas sensaciones, lo que va a querer es ir a probarlo. ¿Y qué así? ¿Cómo puede estar una buena conversación? ¿De drogas? Por ejemplo, contando la verdad, riesgos. Finalmente, cuáles son los riesgos que existen, pero también demostrándole lo que a mí me importa y lo que yo sentiría. Pero eso lo hace que lo haga o no lo haga en relación a ti, sí, que eres su madre y no a él. Lo va a hacer y está comprobado, los niños que declaran que sus padres les importa consumen menos drogas. Y eso lo podemos ver en los datos de consumo de drogas escolares hoy día en Chile. Aquellos niños que dicen, mi papá me retaría o se sentiría mucho conmigo si yo pruebo, y se le hace preguntas por distintos tipos de drogas, que si yo consumiera marihuana o consumiera alcohol o consumiera tabaco, mi papá se enojaría, ¿cuánto? Y esos niños que reportan que sus padres sí les importaría, tienen niveles significativos. Te estoy hablando de la mitad de niveles de consumo que aquellos niños que no están involucrados sus padres. Así que no es malo comunicarle a los hijos que para uno es importante que no consuman. Además de hacerlo con el ejemplo, ¿no? Lógico, si estamos jugando en un pito, le decía, no, es que yo creo que no te va a hacer, no me haría bien a mí que tú fumaras. Se da todas las pailas. Estamos en Romántica a las 7 de la tarde con 26 minutos conversando con Javiera Benítez, gerente de desarrollo de Fundación San Carlos de Maipo, acerca de violencia familiar. Estamos también revisando habilidades parentales y nos va a explicar un poco más en el próximo bloque aquí en Romántica. Estás en el 104.1 junto a Teresa Ales y Sebastián Jiménez, porque nunca es tarde en Romántica. Estamos aquí en Romántica conversando con Javiera Benítez de Fundación San Carlos de Maipo, que nos ha contado cómo ellos trabajan distintas aristas que van para crear conciencia en contra de la violencia intrafamiliar. En el fondo, cómo aprender a relacionarse de nuevo, cómo generar comunidad, ayuda a generar redes, pero además también a ser parte de ciertos grupos humanos en el que podemos, cuando estamos insertos en un grupo, sentimos que tenemos una familia, digamos, una nueva familia, un grupo al que pertenecemos y podemos crear las nuevas reglas. Como decías tú, Javier, durante la canción de Enrique Iglesias, las personas a veces funcionan más cuando crean sus propias normas y tienen la sensación que es su nueva cultura y no que venga alguien de afuera y le diga, oye, ¿sabe qué? Lo que usted está haciendo es malo para su niño.
Así es. Como nos quedan pocos minutos, quisiera hacer un resumen para que le contara a las románticas y románticos que nos escuchan, que la mayoría son papás y mamás, en qué consiste este programa de habilidades parentales y qué pide la Organización Mundial de la Salud y qué proponen ustedes en cuanto a las habilidades para criar. Bueno, se ha visto que un factor de riesgo muy abordable y que da el mayor éxito y que genera mayor evidencia de disminuir el maltrato es invertir en habilidades parentales. Y nosotros como Fundación San Carlos de Maipo tomamos esa recomendación y estamos trayendo un programa de habilidades parentales, porque aquí no se trata de hacer cualquier cosa, sino que sepamos que es algo que ya se ha implementado y que ha tenido éxito. En base a eso hay solamente un programa a nivel mundial que ha demostrado ser exitoso en disminuir conductas de riesgo en adolescentes, que se llama Familias Unidas, y ese es el programa que hoy día estamos trayendo a Chile. ¿Ese se ha implementado en distintos países? Se ha implementado en población latina en Estados Unidos, y por eso ha sido diseñado para una familia de tipo organización latina, porque no es lo mismo decir aquí es una familia anglosajona, que tienen culturas totalmente distintas. Claro, una familia asiática, claro. Y que tienen maneras de aprendizaje distintas. Familias Unidas. Ya. Es un programa que empezamos a implementar ahora desde agosto. Estamos preparándonos para trabajar con nuestras primeras familias y vamos a hacer una evaluación también de resultados y de impacto para ver cómo funciona este programa en la población chilena y así poder ponerlo a disposición de la política pública. Pero bueno, fuertemente la apuesta desde la Fundación San Carlos de Maipo en apostar por nuestros padres, en realizar esa inversión que no muchos hacen en el fondo, que es decirle la verdad, que si yo apuesto por la familia, hay muchas cosas aquí en los niños y en las comunidades que en el fondo... ¿Cómo pueden participar de Familia Hoy día, Unida? La verdad que estamos trabajando de una manera bastante más focalizada porque queremos hacer esto de manera responsable, en el fondo. Es decir, este programa viene de afuera, ha aprobado se está instaurando e implementando en algunas comunas. En las 3 comunidades, estas comunidades que se cuidan, que es nuestro otro proyecto a nivel comunitario, que son comunidades que también, en base al diagnóstico que sacaron ellos y de las encuestas que tomamos en esos lugares, ellos priorizaron, dijeron: nosotros queremos invertir y para nosotros es una prioridad y vemos que es una necesidad dicha desde nuestros niños, que sus padres requieren más habilidades. Entonces también es algo muy bonito que hay sincronía entre lo que dice la teoría y en lo que las comunidades, cuando uno les da la oportunidad de levantar sus propios datos, ellos dicen. Sí, aquí tenemos una yaya. Acá hay una yaya y que queremos trabajarla porque la necesitamos y todos los padres en el fondo se van. Javiera, quisiera, como nos quedan súper pocos minutos, pedirte que por favor hiciera como un pequeño resumen de algunas habilidades parentales o de algunas, a ver, ¿cómo decirlo? De algunos puntos en los que los papás o mamás que nos están escuchando podrían poner atención, independiente del estrato social en el que se ubican, de su nivel de ingreso, de su nivel educacional. Sabemos que el tema de la violencia física y psicológica se puede dar en cualquier parte. Evidentemente sabemos que hay ciertas comunas y comunidades que tienen quizás más riesgo porque tienen más dificultades también, económicas, de desigualdad, de educación y mucho más estrés, digamos, no tienen casa alguna. Pero ¿qué pasa cuando pensamos en transversal? Y decimos, a ver, ¿qué cosa hace la señora que tiene en su colegio, el hijo en el colegio público o en el colegio privado? ¿Qué errores puede cometer? ¿Dónde no se ha dado cuenta que se le escapa la moto? ¿En qué minuto del día no vio a su hijo, por ejemplo? Y el hijo se sintió maltratado. ¿O qué? Casi se cae. La mesa, deja de ponerle freno. ¿Qué actitudes físicas o emocionales o qué sé yo, cuando se nos escapa la moto cuando hablamos? ¿En qué hay que poner ojo? Son muchas cosas en las que hay que poner ojo y podemos partir dando algunos luces en el fondo de cosas que son efectivas y que tienen ya trabajo o resultados más inmediatos, que es partir por un error que muchas veces los padres o los cuidadores cometemos, que no es ponernos de acuerdo en cuáles son las reglas de nuestra casa. Y ahí, ¿qué es lo que hace en el fondo un niño? Ve pocos límites y aprovecha esa desunión como mecanismo para manipular. Entonces, muy importante, yo antes de poner cualquier regla, conversarla con mi pareja, que es algo súper básico y que muy pocas veces hacemos. Menos discutirla frente a los niños, porque ya sigue el error gigantesco. Claro, en el fondo ese ya es súper explícito para el niño, que ahí hay una oportunidad
de saltarse esas reglas de disciplina. ¿Qué más? Lo otro, nunca expresar algo emocional o algo que me importa hacia el niño cuando yo estoy enojada, estresada o cualquier otra cosa, porque finalmente, bueno, y también lo que nos pasa es que cometemos muchos errores. Respirar, entonces. Así es. Parar Empezar a desligar el concepto de disciplina al tema de castigo y mucho más irlo ligando al refuerzo positivo. Y cómo yo establezco ese refuerzo positivo y a través de la recompensa a ciertos habilidades que ya tiene mi hijo y que yo se las voy reforzando, y también reforzar positivamente. O sea, es más importante poner atención en lo positivo que en lo negativo. Tiene mucho más efecto y eso se ha demostrado en la evidencia. Y también yo creo que nosotros como padres lo podemos ver. Así es. Hasta en los animales el refuerzo positivo, los perros aprenden mucho mejor cuando se les refuerza positivamente una conducta o cuando se les reprime una conducta que tú no quieres que tenga, digamos. Cuando se hacen pipí adentro, clásico. La gente le pega un pencazo y lo echa para afuera. O sea, mejor muy bien, mi amor, cuando hizo pipí afuera. Exacto. Así y tú lo premias y aprende mucho más rápido. Y además que el perro tiene un periodo de ventana que son 30 segundos. O sea, si tú lo sí, tú me llegaste a la casa... Yo ando con las calugas perrunas en el bolsillo ahora. Entonces, hace la última ¡te premio! Exacto. Si un perro tú llegas de la oficina, ahora llegas de la radio y está ahí una poza en el living, tú ya no puedes decirle nada a ese perro. Porque ya olvidó el evento. Ya lo que hacen es que gritan. Se han adquirido la nueva costumbre de hacerme una fiesta llanteril cuando llego. Pero desde la reja. Expresión de cariño. Sí, pero entonces me da pena porque los quiero que no griten, porque molestan a todo el mundo. Es que como decirle a tu hijo que no te diga mamá te quiero mucho porque rico que llegaste. Entonces mejor no le digo nada. No, sí, lo que griten. Se pudran los vecinos. Pero que no salte. Que no salte ya. Exactamente. Con los niños lo mismo. Cuando castigarlos después de 4 horas de cuando hicieron algo, el tiempo, espacio, ya no un niño cachó. 4 horas pasó mucha cosa. ¿Qué me estás diciendo? ¿Cómo se siente querido un niño? ¿Qué necesita para sentirse seguro y para confiar en un adulto? Un niño para sentirse seguro es sentirse cerca de sus padres. ¿Cómo se siente cerca de sus padres? Cuando es escuchado, cuando siente que tiene un espacio, cuando siente que es amado, cuando siente que tiene una relación de apoyo detrás, como esto que nos dicen los psicólogos, cierra los ojos y tírate para atrás y alguien te va a agarrar, te hayas equivocado o no, ahí va a estar alguien en el fondo. Y ese espacio seguro lo tiene un niño a través de una disciplina que es consistente y es clara. Aquí no es malo venir a negociar con los niños las reglas, porque es mucho más importante que el niño las sepa y que yo tampoco le ponga reglas poco realistas a mi hijo. Si yo un día para otro se me ocurre hoy día ser la mamá perfecta y que lo voy a arreglar toda la vida y nunca he hecho la cama y yo le digo me tienes que tener hecha toda la casa, en el fondo es muy poco probable. Entonces es mejor partir de reglas chiquititas y hacerlas cumplir, y que esas consecuencias, ya sea el perder un privilegio o ganar un privilegio, yo lo cumpla, porque también está el si tú haces esto te voy a llevar mañana y les prometo tremendas cosas que no puedo cumplir o que después se me olvidó. Es mucho mejor en el fondo lo que dice Sebastián, esto del premio y recompensa, y que la sienta y que la vea y que el niño sienta un espacio protegido. El poner reglas no es malo. El niño se siente en un espacio donde sabe hasta dónde yo me puedo mover y que va a sonar esa alarma en el minuto de que yo la llegue a romper. Última. Hay muchas mujeres que se sienten agobiadas porque trabajan, crían y sienten que no hacen ninguna de las dos cosas lo suficientemente bien y se cansan mucho, se exigen mucho cuando están con sus hijos y al estar con sus hijos. Cuando tú dices que el niño se siente querido sabiendo que tú eres incondicional en el fondo, mi pregunta es, quizás hay algunas mujeres que se están exigiendo más de la cuenta en jugar con el niño, entretener al niño, además alimentar al niño, además llevar al doctor, además estar ahí, además bañarlo más, y tal vez el niño lo que necesita es que tú estés ahí, pero si un sábado en la tarde tú quieres hojear una revista y el niño tiene 4 y 3 años el otro, tú puedes hojear una revista y estar ahí y decirle al niño, ahora yo estoy viendo una revista, ¿o no? Sí. Te pregunto una cuestión que parece básica, pero yo veo muchas mujeres que creen que estar con sus niños es, entonces tengo que pasar todo el sábado desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche jugando con ellos porque si no se aburren. Sí. Y nadie... Al final, claro, lo que pasa con esas mamás, y no con todas, aquí no se trata de... Pero si yo me para ayudarlas, no para criticarlas. Claro, todos hemos sido ese tipo de mamás que tratamos de hacerlo todo y finalmente es súper legítimo, pero ¿qué es lo que pasa al final? Que mi hija me viene a decir algo importante y yo estoy tan extasiada y tan cansada que yo lo que le voy a decir, mira, te felicito, y no la voy a estar ni siquiera mirando. Entonces ese niño con mis gestos y mi actitud va a estar entendiendo que su mamá no está ahí. Finalmente la presencia física no implica la presencia que el niño necesita y esa presencia emocional y de apoyo.
En el fondo es saltar en la barrera de la presencia física, y muchas veces yo desde lejos puedo monitorear, y es la idea en el fondo desarrollar buenas habilidades parentales, que yo desde lejos pueda tener un buen monitoreo de lo que está haciendo mi hijo, porque yo espero que esas reglas se cumplan en mi hijo cuando yo no esté. Si la gracia es que las cumpla cuando yo esté ahí. Va a confiar en ti si ve que esto es consistente y te va a creer. Y si tú estás ahí en la casa y estás en el mismo lugar y ellos están 3 metros más allá jugando con los puzzles, no pasa nada. Así es, no pasa nada. Y la mamá está ahí y está para resolver sus dudas, y yo lo voy a mirar, y él va a entender que también la mamá necesita su espacio y necesita estar tranquila. Y él va a sentirse con el derecho Así de cuando él es. quiera tener su espacio también. También. A eso también hay que educar en el espacio de cada uno. Es súper importante. Muchas gracias, Javiera. Muchas gracias por haber venido a Radio Romántica. Un placer. Muchas gracias también a la Fundación San Carlos de Maipo. Felicitaciones por todas sus iniciativas. Ya, muchas gracias, Sebastián Tere. y Tere. Muchas gracias, Javi, que te vaya bien. 7 de la tarde con Qué rápido se 56 pasó esto. minutos.